¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en la central de informaciones y estamos con José Chevasco, es oficial mayor del Congreso de la República, para analizar una situación muy particular, el caso de Michael Urtecho. ¿Cómo está, señor Chevasco? Bienvenido a RPP, a la central de informaciones. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que se le tiene que preguntar, ¿cuáles son las reacciones respecto a esta situación? Porque ayer hemos visto a Michael Urtecho reconociendo un delito, porque de eso se trata, de un delito. Bueno, al parecer él ha tenido pues una fuerza interna que le ha obligado a salir a la prensa y manifestar un delito, el cual no lo exime de la responsabilidad que se presume y que el Congreso está encontrando después de las investigaciones que realiza, ¿no? Claro, bueno, no lo exime en realidad. Hacer un mea culpa público en realidad no significa absolutamente nada, porque lo que tiene que pasar más adelante es que se investigue a todo nivel. El Congreso tiene, por cierto, todo un protocolo de investigación, siendo un fuero parlamentario, un fuero político. ¿Cuáles son los caminos que se deben tomar? Porque él le ha mentido a todo el mundo, le ha mentido a la Comisión de Ética, le ha mentido a los parlamentarios, incluso además ha sostenido calumnias y podría ser denunciado por eso y por difamación también, porque a quienes lo acusaban los acusó él de haber mentido y de ser parte de todo un andamiaje en su contra. Efectivamente, hay un tema de carácter penal y hay unos procedimientos que el Congreso tiene que respetar dentro del debido proceso. En principio el Congreso va a cumplir con sancionarlo por 120 días, que es una sanción de carácter moral, ética. Así es. Y en paralelo tiene que haber lo que es el procedimiento de la acusación constitucional ante la subcomisión de acusaciones, la cual emitirá un pronunciamiento y de encontrarlo al responsable, como al parecer parece que fuera a suceder, el Pleno del Congreso se pronunciaría para enviar esto a la Fiscalía de la Nación para continuar con ese proceso de carácter penal, ¿no? Exacto. Ahora, es cierto esto, además hay que refrescarlo y decírselos a nuestros televidentes. Los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria, Cierto. entonces se tiene que cumplir con estos caminos, con estos procedimientos para que el congresista sea puesto ante la justicia. Es un privilegio Exacto. constitucional que no tienen debería los existir, parlamentarios, además, ¿no? Indiscutible, pero basándonos en el caso que nos ocupa esta tarde, este procedimiento de carácter judicial va a continuar en el Poder Judicial, pero ojo, cuando Michael sea juzgado en el Poder Judicial, ello no va a implicar que sea inhabilitado de la función en la cual realiza. O sea, él va a continuar su juicio, mientras tanto su curul está pendiente. No sucedía lo que pasó hace muchos años con el parlamentario León o la congresista Chávez. Que entraba el accesitario. Que entraba el accesitario, no, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el año 2012 y le ha dicho al Congreso lo siguiente: mientras el Poder Judicial no encuentre culpabilidad, el Parlamento tiene que ser claro en la presunción del delito de inocencia. Entonces, mientras Michael Urtecho no sea juzgado y sentenciado, mantiene su curul. Mantiene su curul. Ahora, ¿de dónde sale este precedente? Este precedente sale digámoslo así, esto sale del Tribunal Constitucional, que es una resolución, la 156 del año 2012. ¿Qué caso particular? Caso Tolentino y otros, que en el numeral 47 establece la presunción del delito, pero esto es una cosa de carácter penal. Pero si el Congreso desea inhabilitarlo, puede también denunciarlo por infracción a la Constitución, a Michael Urtecho. En este caso, ya el tema de carácter penal continúa por la vía del Poder Judicial, separado de una denuncia por infracción a la Constitución, por lo cual sí podría ser inhabilitado de la función pública de manera inmediata. Lo que agravaría su situación. Ahora, además, esa figura tal vez correspondería a su situación, ¿no es cierto? Es la que parece ser que el Congreso está estudiando esta posibilidad de definir las dos cosas. La carretera jurídica, para que el Poder Judicial continúe con lo suyo y el Congreso no interfiera en el Poder Judicial, con lo que vaya a suceder, y por otro lado la carretera de la infracción a la Constitución, por lo cual el señor Urtecho podría ser inhabilitado. Porque lo más conveniente para dejar zanjado el tema es que el Poder Judicial se encargue de todo el asunto, ¿no? Y para que no se note que hay cierta interferencia de los poderes, para que esto se vea completamente separado. Eso es muy importante, Jesús, porque el Congreso lo que tiene que hacer es encontrar la presunción de un delito, más no demostrar el delito. Porque para eso está la justicia. Para eso está la justicia, entonces a veces el Parlamento confunde su rol. Y esto tiene que ver también con lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, con lo que sucede al interior de la administración del Congreso. Quizá han encontrado empresas fantasmas. Eso es un tema que vamos a hablar en un momento más. Que es muy importante, creo yo, definirlo.
y tiene que ver con una reorganización total del funcionamiento del Congreso. Ahora, estos casos que se denuncian, como en el de Michael Ortecho, no son nuevos en el Parlamento Nacional. Usted y yo, que normalmente hemos estado en ese lugar, hemos sido testigos de todo lo que pasa en el Parlamento Nacional. Hay trabajadores que se callan, que guardan silencio, que sus sueldos son recortados, que los utilizan para pagarle a otro trabajador. ¿Qué está pasando en el Parlamento Nacional? Porque esas prácticas no han cambiado a pesar de las continuas denuncias que se han ido presentando. Yo creo que el problema nace por la naturaleza de la contratación de este personal. Personal de confianza. Es personal de confianza. Entonces, es personal de confianza que es llevado al despacho parlamentario por unas razones de confianza, por llamarlo así, tiene temor en denunciar las cosas y a la vez se vuelve cómplice, como lo hemos notado conversando hace un momento. Entonces, creo que este modelo de trabajadores de confianza ha fracasado. Creo que el Congreso tiene que hacer convocatoria pública para que los trabajadores del Congreso, y no solamente de los trabajadores de confianza que dependen del despacho del congresista, sino los trabajadores que trabajan, disculpe, valga la redundancia, en el servicio parlamentario, tienen que ser ya reclutados por un concurso de carácter público. Es lamentable decirlo, la autonomía que tiene el Congreso de carácter administrativo, política y económica, de cierta manera está fracasando. Y lo está llevando a la comisión de una serie de actos ilícitos. Exacto, entonces ¿por qué? Porque falta control. El Congreso tiene sus mecanismos de control internos, pero también han fracasado. Por eso creo yo que la propuesta del Contralor General con el presidente del Congreso, de poder tener auditores de Contraloría para que vigilen la ejecución del gasto público, es una medida muy saludable para el erario nacional. Es que ese es el problema de los poderes del Estado. Cuando hablamos de autonomía, a veces se peca de ser demasiado liberal en algunos aspectos y ahí es donde se comprometen las cosas, pues, ¿no? Y sobre todo esta mal llamada autonomía, con una serie de mecanismos de seguridad que no hacen otra cosa sino que evitar la transparencia. Claro. Estamos en una época del mundo globalizado, el Internet, las vidas casi ya no son privadas, y creo sobre todo que instituciones que manejan tanta plata como el Congreso, porque el Congreso maneja 500 millones de soles anuales, debe entrar en una etapa de transparencia. Y se malgasta o se malinvierte. Ahora estamos viendo, por ejemplo, otra denuncia con otros parlamentarios sobre el pago a empresas fantasma. Y uno se pregunta, entonces, ¿quién está mintiendo aquí? ¿Quién está relacionado? El congresista dice que no, que finalmente es el Congreso, que es el que contrata, subcontrata. Es que el congresista lo que hace es solicitar. Solicito el servicio de... Y son los canales administrativos, en este caso la Oficina de Logística, la que al parecer, eso hay que investigarlo, siempre es bueno decirlo, al parecer, había pecado en contratar a empresas que legalmente no existen. Pero al no existir, pues obviamente la suspicacia mayor, ¿qué cosas más estarán haciendo en el Parlamento Nacional? Por eso es necesario el control, Jesús. Exactamente, el control ¿no? Es necesario, hay que contrastar el porque tema. Fíjate, no solamente es el tema de la contratación de empleados fantasmas, sino, por ejemplo, el tema de la seguridad, los vehículos asignados al Parlamento Nacional, el tema de los servicios básicos que se pagan ahí. Es que hay un gran desorden, un desorden que no es de ahora, un desorden que viene más allá de 10 años atrás, donde la presencia de los políticos ha hecho que se incorporen al servicio parlamentario empleados de los partidos políticos, cosa que antes no existía. Se mantenía la estructura del servicio parlamentario con personas que no pertenecían a partidos políticos, que venían de carrera. Entonces esto se ha roto. Y muchos políticos lo que hacen es encontrar en la administración del Congreso un lugar donde depositar a sus allegados partidarios, al que le pegó la ficha en la campaña, claro que sí. al que le cargó, o lo subió en hombros después de un meeting, etcétera. Cero meritocracia y todo a mi calidad. Esto hay que romperlo. Para taparse una serie de cosas. Yo también. creo que esta... ¿Por qué el 100% del despacho de un congresista de la República es básicamente personal de confianza? Porque se llegó a esa conclusión luego de que los parlamentarios tuviesen, el concepto era que tengan gente en la cual ellos puedan depositar su confianza y trabajar con un nivel de, digamos, de seguridad en información y una serie de aspectos. Pero como vemos, pues esto ha fracasado. Creo yo que hay mucha gente mejor preparada que está sin empleo, que hay, ante una convocatoria del Congreso, gustosos irían a servir al país y llevando todo su conocimiento. Bueno, obviamente, ¿no? Profesionales además altamente calificados, porque estamos viendo, por ejemplo, la contratación de personal de ínfima categoría. Ortecho, por ejemplo, ¿no? Que contrataba a tal persona para tal puesto y al final terminaba como niñera de sus hijos. Claro, o sea, eso ha tenido que ser contrastado por la administración y decirle, señor, un asesor... Una secretaria tiene que cumplir tales requisitos. Ahora, ¿por qué la indignación popular en general? Porque todo eso se paga con los impuestos que nosotros pagamos mes a mes y hablamos de todos en general. Y eso hay que entenderlo, ¿no? El Congreso, repetimos el tema, es independiente, es autónomo, claro, en sus decisiones, pero el gasto
El presupuesto es producto de todos los peruanos que pagamos nuestros impuestos y tenemos todo el derecho de saber cómo se están gastando las cosas. Ahora, esto también es peligroso, en el sentido siguiente, la opinión pública, cómo se maneja, ¿no? Teniendo en cuenta que es una masa volátil y que es bastante fácil de conmover, ¿no es cierto?, de generar una serie de críticas a favor o en contra. Y esto lo digo porque cada vez que sale una encuesta de opinión relacionada con un hecho congresal, la continúa bajando, bajando, bajando. Y hay quien dice, bueno, sería momento de patear el tablero para ver qué pasa con lo que... Yo creo que, Congreso, que ¿no? allí también hay una, disculpa que te interrumpa, creo que hay una crisis de comunicación. Creo que el Congreso, los congresistas, sobre todo en forma individual, no se dan cuenta hasta ahora que su conducta individual daña la imagen de toda la corporación, de todo el Parlamento. No se dan cuenta que ellos ya no son aspectos, son personas en las cuales su conducta pueda ser catalogada en forma individual. No, ya no, ya. El congresista ya no es el congresista, él ya no es él. Es parte de un colectivo. Es parte de un colectivo A y como pesar, tal a es pesar de juzgado. que sean de grupos políticos diferenciados. Totalmente, la población no distingue, dice congresista en general. Y punto. Y punto. O dice trabajador del Congreso, no dice trabajador del congresista. Entonces hay toda una serie de elementos que tienen que ver con cómo saber comunicar las cosas. Creo yo que el Congreso tiene que encontrar una salida directa para poder explicar a la ciudadanía que los actos individuales de los congresistas no tienen nada que ver con los actos corporativos de todo el Parlamento. Que eso va a ser bien difícil, la verdad, porque eso es entrar a un proceso de reingeniería, de reestructuración. Pero hay que hacerlo. En todo Jesús, sentido, ¿no? Porque de lo contrario, quien sufre es la ciudadanía, sufre la democracia, sufre el país. Ya los jóvenes de hoy no quieren saber nada de la política, como si la política fuese algo negativo y no lo es. A eso voy, y eso iba en ese sentido a mi pregunta anterior, ¿no es cierto? Es peligrosísimo para la democracia que un Congreso esté tan desgastado, que tenga tan poco nivel de aceptación, porque cualquiera podría decir, no necesitamos el Congreso de la República, y es mentira, sí lo necesitamos porque ahí es donde se equilibran, Claro. obviamente, las decisiones que tome el Ejecutivo. Claro que sí, sobre todo las personas tenemos que saber lo siguiente. En el Congreso se aprueban leyes, y eso tiene que ver con la materia prima, que son los congresistas. Así es. Y eso tiene que ver con la manera de elegir. Los partidos políticos... Bueno, y también hay un error, ¿no? También, o sea, todo es la manera de elegir, es que el voto sea obligatorio, es que la gente acuda a los mítines simplemente por un regalo, es porque la gente vota por simpatía, por emociones, porque me cae bien, porque el candidato canta, va a la televisión, baila, pero no vota por plataformas. Entonces, a eso tenemos que conducir para que en el futuro las cosas cambien y la gente podamos votar con conciencia y elegir mejores ciudadanos para que ocupen una curul en el Congreso. Bien, muchas gracias a José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. Interesante el diálogo, así que vamos a invitarte más adelante Encantado. para poder tener idea de lo que pueda pasar más adelante, no solamente con Michael Urtecho, sino con otros parlamentarios que también imaginamos van a estar en el ojo de la tormenta. Ahora le toca a él, más adelante vendrán otros, imaginamos, porque esto no queda ahí. Bien, vamos a la pausa, regresamos con más aquí en la Central de Informaciones de RPP.